Superman. Señorita Lane. Bienvenido al canal donde las palomitas de maíz están de moda y las tomas son aún más calientes. Analicemos la película de Superman que tiene a todos hablando. Superman es una película estadounidense de superhéroes de 2025 sobre el héroe más icónico de DC. Fue escrita y dirigida por James Gunn y marca la primera película oficial del nuevo universo DC, UCD. Esta no es una simple película más de Superman, sino un reinicio renovado protagonizado por David Corenswet como Clark Kent, con Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult y otros personajes. En la historia, Superman debe demostrar que es el protector de la Tierra después de que Lex Luthor, ahora un poderoso multimillonario, intente poner a la gente en su contra. Esta película tuvo un largo camino. En 2014, se planeó una secuela de El Hombre de Acero, con el regreso de Henry Cavill. Pero tras los problemas con la Liga de la Justicia en 2017, esa secuela se desvaneció. Luego, en 2022, James Gunn comenzó a trabajar en una nueva versión de Superman. Más tarde ese mismo año, se convirtió en codirector de DC Studios. Fue entonces cuando la visión de un nuevo universo DC tomó forma. Originalmente titulada Superman Legacy, la película dejó de tener subtítulos en 2024. Se rodó en Noruega y en Estados Unidos, principalmente en Georgia y Ohio. La historia se inspira en el famoso cómic All Star Superman. Se estrenó el 7 de julio de 2025 y llegó a los cines estadounidenses el 11 de julio. Agradó a la crítica y ya ha recaudado $250 millones con un presupuesto de 225 millones. Hace unos 30 años, una pareja del planeta Krypton, Jor-El y Lara, tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Con su mundo colapsando, colocaron a su bebé, Kal-El, en una pequeña nave espacial y lo enviaron a la Tierra, con la esperanza de que sobreviviera y continuara su legado. Ese bebé aterrizó en Smallville, Kansas, donde fue encontrado y criado por una amorosa pareja humana, Jonathan y Martha Kent. Lo llamaron Clark. Al crecer, Clark descubrió que no era como los demás niños. El sol amarillo de la Tierra le dio una fuerza increíble, la capacidad de volar y poderes que nadie podría imaginar. Mantuvo su verdadera naturaleza oculta, viviendo una doble vida. De día, trabajaba como un humilde reportero para el Daily Planet en Metrópolis. De noche, y siempre que el peligro acechaba, se convertía en Superman, el protector más poderoso de la Tierra. 3 años antes de los eventos de esta historia, Superman finalmente se había presentado al mundo. La mayoría de la gente lo veía como un héroe, un símbolo de esperanza. Sin embargo, algunos, especialmente aquellos en el poder, lo veían como una amenaza potencial. Ahora bien, apenas unas semanas antes del inicio de nuestra historia, Superman había detenido una invasión violenta. Boravia, un aliado de E.U., había lanzado un ataque contra la nación vecina de Haranpur. Superman intervino, lo cual no sentó bien a ciertas personas en el gobierno estadounidense. Personas como el general Rick Flag Sr. y el multimillonario Lex Luthor comenzaron a preguntarse qué pasaría si Superman alguna vez se volviera contra nosotros. Lex Luthor, siempre intrigante, les aseguró que tenía un plan para detener a Superman si era necesario. Pero en secreto, Luthor no solo planeaba, sino que ya estaba actuando. Había creado un falso héroe conocido como el Martillo de Boravia, que parecía luchar contra Superman, culpándolo de interferir en la política global.
Lo que nadie sabía era que este supuesto martillo era en realidad Ultraman, un clon retorcido del propio Superman, controlado remotamente por la tecnología de Luthor. Su primer enfrentamiento no fue bien para Superman. Vencido y gravemente herido, fue rescatado por Krypto, su fiel perro con superpoderes, quien lo llevó a la fortaleza de la Soledad en la Antártida. Allí, Superman se recuperó gracias a la intensa energía solar. Pero ni siquiera ese tranquilo lugar era seguro. Luthor, Ultraman y su compañero, el ingeniero, irrumpieron en la fortaleza, robaron el mensaje holográfico de despedida de los padres kryptonianos de Superman e incluso secuestraron al pobre Krypto. Mientras Superman se recuperaba, Luthor lanzó una gran distracción. Desató un Kaiju, sí, un monstruo de nivel Godzilla, en la ciudad. Mientras Superman y sus aliados superhéroes, la Banda de la Justicia, incluyendo a Mr. Terrific, Linterna Verde y Chica Halcón, luchaban contra la bestia, Luthor llevó a cabo su verdadera jugada. Transmitió el mensaje kryptoniano completo por toda la Tierra. Y aquí está el giro inesperado. El mensaje original de los padres de Kal-El solo estaba parcialmente intacto cuando llegó a la Tierra. Siempre creyó que sus padres lo enviaron allí para ayudar y proteger la Tierra. Pero ahora, la segunda mitad que faltaba revelaba algo impactante. Jor-El y Lara realmente animaron a su hijo a conquistar la Tierra si era necesario y a tomar tantas esposas como fueran necesarias para reconstruir la raza kryptoniana. Naturalmente, el público entró en pánico. De la noche a la mañana, la gente comenzó a cuestionar la lealtad de Superman. ¿Era realmente el héroe de la Tierra o un invasor encubierto esperando tomar el poder? Intentando hacer lo correcto, Superman se entregó al gobierno, pero en lugar de protección, lo entregaron directamente al Lex Luthor. Luthor arrojó a Superman a una retorcida dimensión prisión que él mismo había creado, un universo de bolsillo donde guardaba enemigos y secretos. Allí, Superman encontró a Krypto y a otro prisionero, Metamorpo, un héroe que cambia de forma y que había sido capturado junto con su hijo Joy. Usando a Joy como palanca, Luthor obligó a Metamorpo a crear Kryptonita, la única sustancia que debilita a Superman. Mientras tanto, la novia de Luthor, Yvette Smacher, había empezado a enamorarse de Jimmy Olsen, amigo y compañero reportero de Superman. En un momento de conciencia, Eve expuso el complot de Luthor, revelando que en realidad estaba financiando la guerra de Boravia a cambio de tierras de Haranpur. Intentó filtrar las pruebas, pero Luthor la atrapó y también la encerró. La situación se volvió cada vez más oscura. Luthor usó a uno de los humanos que apoyaban a Superman, Malik Ali, como rehén para intentar quebrantarlo emocionalmente. Cuando Malik se negó a cooperar, Luthor lo asesinó justo delante de Superman. Ese fue el punto de quiebre. Horrorizado, Metamorpo se volvió contra Luthor, liberó a Superman, rescató a Joy y Krypto, y los ayudó a escapar del universo de bolsillo. De vuelta en la Tierra, Lois Lane, novia y aliada de Clark, convenció a Mr. Terrific para que los ayudara a encontrar a Superman. Localizaron la brecha entre dimensiones y lo trajeron a casa, llevándolo a la granja Kent para que descansara y se recuperara. Pero Lex Luthor no había terminado. Furioso por la fuga de su prisionero, Luthor aumentó la potencia del reactor del universo de bolsillo, provocando una enorme grieta de energía que desgarró Metrópolis. La ciudad comenzó a colapsar, dividiéndose literalmente por la mitad. Mientras el caos se extendía por todo el mundo, Superman unió fuerzas con la Banda de la Justicia para detener la guerra de Luthor. Linterna Verde, Metamorfo y Chica Halcón retuvieron a las fuerzas de Boravia en Haranpur. Chica Halcón derrotó al despiadado presidente Basil de Boravia dejándolo caer del cielo. No sutil, pero efectivo. Mientras tanto, Superman y Mr. Terrific lucharon contra el ingeniero y Ultraman cerca del corazón de la grieta de energía. Superman finalmente derrotó al ingeniero y luego desenmascaró a Ultraman, sorprendiendo a todos cuando se reveló que era solo un clon manipulado de Superman. Aún así, Luthor se negó a detenerse. Estaba tan obsesionado con derrotar a Superman que se negó a apagar el reactor, incluso cuando la grieta amenazaba con destruirlo todo. En el enfrentamiento final, Superman se enfrentó a Ultraman por última vez al borde del agujero negro. Con agallas y fuerza, atrapó a su clon dentro de un autobús que se derrumbaba y era succionado por el vacío. Superman y Mr. Terrific se apresuraron a la sede de Luthor Corp, donde finalmente apagaron el reactor y sellaron la grieta. La ciudad se salvó.
La Banda de la Justicia fue celebrada como héroes, y Metamorpo se unió oficialmente a sus filas. Lois y Jimmy revelaron las pruebas de los crímenes de Luthor a los medios. Su especulación con la guerra, manipulación, clonación y asesinato de Malik quedaron expuestos. Luthor, el ingeniero y el resto de sus compinches fueron arrestados. Todos los prisioneros del universo de bolsillo, incluida Eva, fueron liberados. Después del incidente, Superman se retiró a la Fortaleza de la Soledad para recuperarse. Justo cuando empezaba a sanar, su prima kryptoniana, Kara Zor-El, algo borracha, apareció para rescatar a Krypto. Clark, aún herido, tanto emocional como físicamente, decidió relajarse de la única manera que sabía, viendo viejas imágenes de su infancia, recordando días mejores con Jonathan y Martha Kent. Porque no importa cuán poderoso se vuelva, ni cuán oscuras se pongan las cosas, Superman sigue siendo, en el fondo, un granjero de Kansas que solo quiere hacer lo correcto. Clark Kent / Superman, David Corenswet, es básicamente un extraterrestre amigable y de barrio, que compagina su trabajo en el Daily Planet con salvar el mundo en licra. Tiene 25 años, es dulce, fuerte y está extrañamente enamorado de Lois Lane. Y también lidia con un clon de sí mismo llamado Ultraman. ¿Por qué no? Lois Lane, Rachel Brosnahan, es inteligente, atrevida y no se enamora de cualquier chico con gafas, aunque tenga ojos láser. Es una reportera moderna que mantiene a Clark alerta, tanto romántica como profesionalmente. Lex Luthor, Nicholas Hoult, es calvo, brillante y mezquino. Piensa en Steve Jobs, pero con más planes malvados y menos lanzamientos de productos. Está obsesionado con acabar con Superman porque ningún extraterrestre debería robarle protagonismo. Luego está la Banda de la Justicia, un equipo de superhéroes fuera de lo común. Mr. Terrific, Eddie Gateji, un genio más interesado en la ciencia que en la charla trivial. Metamorpo, Anthony Carrigan, puede transformar su cuerpo en prácticamente cualquier cosa y probablemente nunca necesite un cambio de vestuario. Linterna Verde, alias Guy Gardner, Nathan Fillion, el bocazas de la banda con un corte de pelo que evoca los años 80. Chica Halcón, Isabella Merced, pequeña en tamaño, con mucha actitud. Tiene alas, armas y vidas pasadas que desempacar. Añádele a los compañeros de trabajo de Superman, los matones de Luthor, Superhero, Peacemaker, los robots de Superman, sí, en plural, e incluso a su no tan buen chico Krypto, el superperro, y tendrás una fiesta de superhéroes. El Superman de James Gunn mezcla acción, emoción y cameos extraños en un nuevo reinicio del Hombre de Acero, con corazón, humor y mucha visión apasionada. En 2012, Warner Bros. Tenía grandes sueños. Querían que El Hombre de Acero, que se estrenaría en 2013, fuera la plataforma de lanzamiento de un nuevo universo compartido de películas de superhéroes, básicamente, su respuesta a Marvel. Ese universo se llamaría posteriormente el Universo Extendido de DC o DCEU. Tras el estreno de El Hombre de Acero, no arrasó en taquilla como Warner Bros. Esperaba. Así que, en lugar de lanzarse directamente a una secuela, el estudio dio un giro radical y cambió de enfoque. En 2014, anunciaron una hoja de ruta completa para las próximas películas de DC, pero decidieron priorizar Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia 2016 como el próximo gran éxito del universo, pensando que quizás añadir a Batman ayudaría a que las cosas despegaran. Spoiler, en parte lo hizo, y en parte no. Aún así, Warner Bros. Prometió a los fans que una secuela de El Hombre de Acero estaba en marcha. Henry Cavill iba a regresar como Superman, y Zack Snyder, director de El Hombre de Acero, reveló que, antes de que se centraran en la idea de Batman vs Superman, tenía en mente a algunos villanos bastante alocados para la próxima aventura de Superman, como Brainiac o los prisioneros kryptonianos supervivientes de la primera película. Para 2016, Warner Bros. Había vuelto a priorizar la secuela de El Hombre de Acero, y el representante de Cavill incluso lo confirmó. Amy Adams, quien interpreta a Lois Lane, mencionó ese mismo año que se estaba escribiendo un guión. La principal opción del estudio para dirigirla era Matthew Vaughn, el creador de Kingman y X-Men, primera generación, e incluso tuvieron conversaciones iniciales con él.
Vaughan y el guionista de cómics Mark Millar habían propuesto una trilogía de Superman completamente diferente años antes, donde Krypton no explotaría hasta que Superman hubiera crecido allí. Menuda línea temporal. Pero las cosas dieron un giro inesperado después de que la Liga de la Justicia 2017 se convirtiera en un desastre tras bambalinas. El estudio comenzó a replantear toda la estrategia de DC. A finales de 2017, la secuela de Superman estaba prácticamente archivada. El productor Charles Roven dijo que habían barajado ideas, pero ni siquiera había un guión. El sueño se desvanecía. Entonces llegó 2018. Justo antes del estreno de Misión Imposible, repercusión en cines, el director Christopher M. McQuarrie y Henry Cavill presentaron su propia versión original de una película de Superman. Al parecer, estaba inspirada en parte por Up de Pixar. Sí, Up, imagínese. Pero Warner Bros. Descartó la idea. Más tarde ese mismo año, contactaron con James Gunn, sí, el mismo que hizo Guardianes de la Galaxia, y le preguntaron si quería hacer una película de Superman. Pero Gunn no estaba seguro. A diferencia de los peculiares inadaptados de los Guardianes, Superman era un ícono impecable, y Gunn no estaba convencido de tener la historia correcta. En cambio, tomó lo que él llamó el camino más fácil y dirigió el Escuadrón Suicida 2021. Mientras tanto, las negociaciones para que Cavill hiciera un cameo rápido en Shazam 2019 fracasaron. Hubo problemas con el contrato, además de que Cavill estaba ocupado saltando de acantilados y golpeando a los malos en Fallout. Después de eso, comenzaron los rumores. ¿Había terminado Henry Cavill con Superman para siempre? Los informes decían que estaba fuera, pero Cavill insistió en 2019 en que no se había rendido. Dijo que la capa seguía en su armario y que estaba listo si lo llamaban. El problema era que Warner Bros. No sabía realmente qué quería hacer con Superman. Empezaron a hablar con grandes talentos como J.J. Abrams, quien acababa de firmar un importante contrato con Warner Media, y Michael B. Jordan, quien incluso propuso una versión de Superman donde el personaje sería negro. Para 2020, se hizo evidente que el Hombre de Acero 2 estaba oficialmente muerto. Pero Cavill no se había ido del todo. Estaba en conversaciones para otro proyecto de DC, aunque nadie dijo cuál era. Luego, en 2021, las cosas dieron un giro inesperado. Warner Bros. Anunció una nueva película de Superman, escrita por Ta-Nehisi Coates y producida por J.J. Abrams. Esta película presentaría a un Superman negro, con Michael B. Jordan una vez más como posible protagonista. Así, en abril de 2022, el mundo del entretenimiento experimentó una gran transformación. Discovery Inc. se fusionó con Warner Media para formar el nuevo gigante, Warner Bros. Discovery WD. Al mando estaba su nuevo jefe, el CEO David Salav, quien tenía un gran objetivo: arreglar DC. Sentía que el universo DC había perdido el rumbo, carecía de una visión creativa adecuada y, siendo sinceros, no le estaba dando a Superman el cariño que merecía. Salav quería a alguien como Kevin Feige de Marvel para llevar a DC a la grandeza. Por aquel entonces, James Gunn, sí, el creador de Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, fue contratado discretamente para escribir una nueva historia de Superman. Pero aquí está el giro. No iba a ser una secuela de El Hombre de Acero ni estaría vinculada al universo cinematográfico de DCU existente. Iba a ser algo propio. Y Salav participó desde el principio, incluso compartiendo tiempo con Gunn mientras trabajaba en el guión. Mientras tanto, en octubre de 2022, Black Adam llegó a los cines, y ¿adivina quién apareció en la escena post-créditos? Sí, el Superman de Henry Cavill, de vuelta del vacío cinematográfico. Esto desató un gran revuelo. Warner Bros. Volvió a estar interesado en una auténtica El Hombre de Acero 2. Cavill estaba de vuelta en la mesa. El director de Misión Imposible, Christopher M. McQuarrie, era el candidato para dirigir, aunque estaba ocupado, e incluso Michael Bay estaba siendo considerado para asumir el puesto. Todo gracias a Dwayne La Roca Johnson, quien personalmente presentó el regreso de Cavill a los ejecutivos de Warner Bros. Quería preparar el terreno para un enfrentamiento entre Black Adam y Superman. Vaya si son movimientos de poder. Cavill incluso declaró públicamente su regreso oficial e insinuó que su cameo de Black Adam era solo el principio.
Se estaba trabajando en un nuevo guión con Brainiac como el villano principal, pero al parecer el estudio no quedó impresionado con el borrador de Steven Knight. Así que, de nuevo, todo se estancó. A finales de octubre de 2022, llegó la gran noticia. James Gunn y Peter Safran fueron anunciados como codirectores de los recién formados DC Studios. No se andaban con rodeos. En una semana, ya estaban esbozando un nuevo plan de 8 a 10 años, un reinicio suave del universo DC, ahora llamado DCU. A mediados de noviembre, Gunn confirmó que estaba escribiendo una nueva película de Superman. Los directores se alineaban. Andy Muschietti, de Flash, quería participar e incluso dijo que recuperaría el estilo clásico de Richard Donner con Superman. Por aquel entonces, Cavill dijo que tenía muchas ganas de charlar con Gunn sobre el futuro de Superman y profundizar en el lado emocional más profundo del personaje. Pero entonces, silencio. Todo sobre el Hombre de Acero 2 simplemente se detuvo. Entonces llegó la bomba en diciembre de 2022. Gunn reveló que Superman era su máxima prioridad y no cualquier Superman. Estaba escribiendo una versión más joven y fresca del personaje, lo que significaba que Henry Cavill estaba descartado. Este nuevo Superman no sería una historia de origen, sino que lo veríamos como un joven reportero que intentaba encontrar su lugar en el mundo, conociendo a personajes clave como Lois Lane. Gunn y Safran se reunieron con Cavill y le dieron la noticia cara a cara. Incluso dijeron que les encantaría trabajar con él en algo más en el futuro. El 31 de enero de 2023, Gunn y Safran revelaron los primeros proyectos oficiales de su universo DC reiniciado, llamado Capítulo 1, Dioses y Monstruos. ¿Quién lideraba el proyecto? Una nueva película titulada Superman, Legacy, con fecha de estreno el 11 de julio de 2025, una decisión muy personal para Gunn, ya que también coincide con el cumpleaños de su difunto padre. Peter Safran insistió en que Gunn la dirigiera, y finalmente Gunn aceptó. Pero no fue fácil. Gunn dudaba, no quería aceptar el trabajo a menos que le pareciera adecuado. Pero cuando se dio cuenta de que la doble herencia de Superman, desde su noble linaje kryptoniano hasta su humilde crianza en una granja de Kansas, podía ser el núcleo emocional de la historia, todo encajó. Para él, ya no era solo una película de superhéroes, era algo personal. Gunn también comentó que Superman, Legacy no tendría la misma onda que sus películas de Guardianes de la Galaxia. No todo serían bromas y mapaches espaciales. Tendría corazón, emoción e incluso quizás la aparición de Krypto, el perro de Superman, sí, en serio. Y si eres fan de los cómics, aquí tienes algo. La película se inspira en algunas de las historias más icónicas de Superman jamás escritas. Hablamos de All Star Superman, Superman para la Eternidad, Wir Fliegt, Kingdom Come, el clásico arco argumental de Brainiac e incluso las caricaturas de Superman de los años 40 y Superman, la serie animada. Gunn se inspira en décadas de la historia de Superman para crear algo audaz pero fiel. Así, lo que comenzó como un intercambio caótico y desordenado de ideas sobre el Hombre de Acero 2 finalmente se convirtió en borrón y cuenta nueva. Se acabaron las promesas a medias y los cameos, solo una nueva película de Superman, escrita y dirigida por alguien que realmente comprende la esencia del personaje. Para abril de 2023, todo avanzaba a toda velocidad. El diseño de producción, el diseño de vestuario y el casting dieron comienzo oficialmente. Tras bambalinas, James Gunn incorporó algunas caras conocidas con las que ya había trabajado. Bette Midler, quien se encargó de la estética del Escuadrón Suicida, regresó como diseñadora de producción. Y para el vestuario, Gunn contrató a Judiana Makovsky, conocida por su trabajo no solo en el Escuadrón Suicida, sino también en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Ambas tienen una trayectoria impecable, así que seguro que el aspecto visual y el vestuario de esta película de Superman serán de primera. El plan era comenzar el rodaje en enero de 2024, y todo parecía marchar bien. Por aquel entonces, Gunn también confirmó que Jimmy Olsen, el clásico mejor amigo de Clark Kent y fotógrafo del Daily Planet, formaría parte de la historia. Esto es muy importante para los fans de los cómics, ya que Jimmy no siempre ha sido incluido en las adaptaciones recientes de Superman. Ahora bien, a pesar del historial de Gunn con el humor peculiar, Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida, dejó claro que esta película no iba a ser una comedia. Claro, tendría encanto y emoción,
pero su objetivo era respetar el legado de Superman, al mismo tiempo, aportar algo novedoso, algo que se distinguiera de las versiones anteriores del personaje en el cine. A finales de abril, Gunn había terminado el primer borrador del guión. Y aunque la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se produjo a principios de mayo de 2023, el guión de Gunn ya estaba terminado, así que la producción no se retrasaría. Esto dio al estudio y al equipo una gran ventaja mientras otros proyectos se paralizaban repentinamente. Superman de James Gunn 2025, la historia detrás del reparto, la producción y el drama tras la capa. Bueno, abróchense los cinturones, porque la historia detrás de Superman de James Gunn, anteriormente Superman, Legacy, es alocada, llena de drama de reparto, cambios creativos y decisiones de la talla de un superhéroe. Empecemos por el principio. En abril de 2023, el próximo gran reinicio de Superman empezó a tomar forma. James Gunn estaba muy involucrado, no solo dirigiendo, sino también escribiendo el guión. Trajo de vuelta a Beth Mickley y Judiana Makovsky, sus diseñadoras de producción y vestuario de confianza de El Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El rodaje estaba previsto para enero de 2024, y Gunn lo dejó claro, esta película no iba a ser una comedia de payasadas. Quería corazón, humanidad y esperanza, la verdadera esencia de Superman. Gunn tenía una visión para Superman, alguien amable, compasivo, como él mismo lo expresó, alguien a quien quieras abrazar. Se desató el caos del casting. Las grabaciones comenzaron en mayo de 2023. Gunn veía las audiciones mientras dibujaba guiones gráficos como un poseso. Un nombre destacó rápidamente, David Corenswet, quien había impresionado a Gunn en la película de terror Pearl. Ya había dicho que quería interpretar a Superman, y ahora era su oportunidad. Mientras tanto, se barajaban actores como Jacob Elordi, Tom Britney y Andrew Richardson. Pero Elordi lo descartó. Llegaron grabaciones de todos, incluyendo a Patrick Schwarzenegger, Pearson Fode, de Superhero, e incluso Jack White, quien presta su voz a Superman en la película animada Mis Aventuras con Superman. Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor y Samara Weaving apuntaban a Lois Lane, y Brosnahan grabó la suya junto a su esposo en la vida real, quien leía los diálogos de Clark. Genial, ¿verdad? Nicholas Hoult, quien casi se convierte en Batman en The Batman 2022, también quería ser Superman. Pero después de pensarlo un poco, volvió a intentar interpretar al Lex Luthor, creyendo que encajaba mejor. James Gunn también barajó la idea de elegir a un actor de los Guardianes para el papel de Luthor. Los rumores apuntaban a Bradley Cooper. También se estaban considerando actores negros para el papel de Luthor. Las pruebas de pantalla se realizaron bajo el nombre en clave Apex, un guiño a la versión del cómic Apex Luthor. A mediados de junio de 2023, los actores se presentaron en los estudios Warner Bros. Con el traje completo para probar la química en parejas. Corenswet, Britney y Hoult fueron emparejados con sus respectivas Lois. Un detalle curioso. El traje usado para las pruebas era uno de los antiguos de Henry Cavill, y Corenswet era tan alto que casi lo destroza. A finales de junio, el veredicto estaba dado. Corenswet consiguió el papel de Superman y Brosnahan fue elegido para el de Lois. El propio Gunn llamó para darles la buena noticia e hizo que Corenswet prometiera tratar al equipo con amabilidad y respeto, tal como lo habían hecho Chris Pratt y John Cena en sets anteriores. Se abrieron las puertas del casting. Isabella Merced, de Superhero, fue elegida como Hawkgirl. Nathan Fillion, un habitual de Gunn, como Guy Gardner / Linterna Verde, y Eddie Gateji consiguió a Mr. Terrific, superando a 200 actores. Anthony Carrigan, conocido por su papel de Barry, llegó con fuerza como Metamorfo. Gunn les dijo que no se preocuparan, que esta seguía siendo la película de Superman, incluso si el elenco empezaba a parecerse a la Liga de la Justicia. Empezaron a surgir otros personajes, un misterioso Blitz, que se rumoreaba que sería interpretado por una actriz asiática o latina, y el supergenio Mr. Terrific. Gunn dijo que estos héroes influirían en las decisiones, los valores y el crecimiento de Clark. Entonces llegaron los fracasos. Primero el sindicato de actores, WGA, luego el sindicato de actores de la Asociación de Actores de la India, SAG-AFTRA. La producción se detuvo, el casting se ralentizó y actores como Madison Beer y Osea Jackson Jr. presentaron cintas que no prosperaron.
Jason Momoa coqueteó con Lobo, pero terminó uniéndose a Supergirl, Woman of Tomorrow. Una vez que terminaron las huelgas, las cosas volvieron a la normalidad. Holt finalmente cerró su trato para interpretar a Lex Luthor, probablemente el actor mejor pagado de la película. Llegaron nuevos miembros del reparto. Skyler Gisondo, como Jimmy Olsen, Sara Sampaio, como Yvette Smacher, María Gabriela de Faría, como el ingeniero, uno de los villanos, e incluso se reveló que el propio hermano de Gunn, Sean Gunn, era Maxwell Lord. Brosnan afirmó que todo el equipo estaba volcando su pasión en el proyecto, y muchos eran fanáticos de toda la vida de Superman. A principios de 2024, la producción se trasladó a Ohio. Cleveland y Cincinnati se sumaron a la acción gracias a $11 millones en créditos fiscales. El presupuesto original reportado fue de la impresionante suma de $363,8 millones, pero Gunn afirmó que no era exacto. Con las exenciones fiscales, el presupuesto real fue de unos $255 millones. No es barato, pero tampoco está al nivel de Avengers, Endgame. Y alerta de controversia. El satírico egipcio Bassem Joseph iba a aparecer en la película como un líder ficticio de Oriente Medio, pero posteriormente fue descartado. Algunos dijeron que se debía a sus opiniones políticas, pero Gunn aclaró que el personaje había sido eliminado durante la reescritura del guión, incluso antes de que se hicieran esos comentarios. Para febrero, la construcción del set y el trabajo de vestuario ya estaban en marcha. El 22 de febrero se realizó una lectura de guión completa, con Terence Rosemore elegido para interpretar a Otis Burke, el secuaz de Lex. Gunn anunció entonces que la película se titularía oficialmente solo Superman, eliminando el subtítulo Legado para centrarse en el futuro en lugar del pasado. Y a finales de enero, otra gran incorporación, Millie Alcock, conocida por La Casa del Dragón, fue elegida para interpretar a Kara Zor-El, también conocida como Supergirl. Incluso realizó las pruebas de vestuario en el set de Superman en Atlanta. Profundicemos en la creación de Superman 2025, y créanme, es un viaje a través de continentes, con nieve, rascacielos, túneles y muchísima acción con capas. Claqueta la acción comienza el día del cumpleaños de Superman. El rodaje comenzó oficialmente el 29 de febrero de 2024, fecha que los fans de los cómics reconocerán como el cumpleaños de Superman. Sí, Gunn es un friki, en el mejor sentido. Menuda oportunidad. Montaña Nevada, una fortaleza de la soledad real. Para capturar la atmósfera gélida y remota del icónico escondite de Superman, la fortaleza de la soledad, James Gunn eligió filmar en Svalbard, Noruega, concretamente en el Valle de Advendalen. Es un impresionante paisaje ártico con una belleza cruda e intacta. Sin pantallas verdes, solo nieve, hielo y frío de verdad. Cámara de video rodaje bajo el nombre clave Génesis. El proyecto se rodó bajo el título provisional de Génesis, posiblemente como un guiño al renacimiento de Superman en el universo DC o para darle algo de secretismo a la producción. Ya saben, un clásico de las películas de superhéroes. Película, cinematografía y cámaras. Henry Braham, quien trabajó con Gunn en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y 3 y El Escuadrón Suicida, regresó como director de fotografía. Él y Gunn eligieron cámaras Red Digital Cinema con certificación IMAX, lo que significa que toda la película se rodó con imágenes de primera calidad. Así que sí, se verá épica en la gran pantalla. Artes escénicas, incorporaciones al reparto y química. A principios de marzo, Wendell Pierce se unió al reparto como Perry Guite, el sensato jefe del Daily Planet. El rodaje en los estudios Trilit de Atlanta comenzó el 8 de marzo y se esperaba que continuara hasta el 2 de agosto. Mientras tanto, el rodaje en exteriores en Cleveland y Cincinnati estaba programado para 37 días, de abril a agosto. También aterrizaron en Macon, Georgia, lo que permitió que la producción continuara por el medio oeste y el sur de Estados Unidos. Y entonces llegó uno de los momentos más emocionantes. David Corenswet y Rachel Brosnan, Superman y Lois, filmaron una escena de entrevista de 12 minutos que, según James Gunn, constituía el 10% de toda la película. Solo 2 días de rodaje, y la química entre ellos, fuera de serie. Gunn la calificó de palpable. Incluso se inspiró en la clásica comedia disparatada de 1940, Hisgelfraida, diálogos ágiles, tensión romántica y 2 iguales desafiándose con ingenio.
Piensen en Clark y Lois, no en Clark salvando a Lois. Más conexiones con el universo DC. Esta película no se trata solo de Superman, sino que es una puerta de entrada al nuevo universo DC, UCD. Se espera la aparición de personajes de la serie animada Creature Commandos, que se estrenó en 2024. De hecho, fotos del set confirmaron que Frank Grillo retomará su papel de Rick Flag señor de esa serie. Gunn y el productor Peter Safran se toman en serio la idea de combinar animación y acción real con los mismos actores, algo poco común en las franquicias de superhéroes. Paisaje urbano de playas a rascacielos. El rodaje se trasladó al noreste de Ohio el 14 de junio. Una de las primeras paradas fue el Parque Estatal Hadlands Beach en Mentor, Ohio, donde probablemente se podrán disfrutar de tomas más panorámicas o aterrizajes dramáticos de los héroes. Luego, a partir del 24 de junio, el equipo se apoderó del centro de Cleveland, filmando en todas partes. Calle Ontario, Estación de Greyhound de Cleveland, Plaza Pública, Puente Detroit Superior, Plaza PNC, Campo Progressive, Galería Comercial de Cleveland. También usaron la Torre aquí como la sede ficticia de Stag Enterprises y el edificio líder sustituyó a la sede del Daily Planet. Algunos lugares emblemáticos de Cleveland, como el edificio Huntington Bank y el monumento a los soldados y marineros, también formaron parte del rodaje. Película final en Cincinnati. Tras finalizar Cleveland el 16 de julio, el equipo se trasladó a Cincinnati el 18 de julio. El rodaje tuvo lugar en Union Terminal, Centro de Museos de Cincinnati, y el Túnel Little, que probablemente también sirvió como una especie de persecución o enfrentamiento subterráneo. Y finalmente, el rodaje terminó el 30 de julio, poco más de 5 meses después del inicio. Nada mal para una película tan grande, especialmente después de los retrasos por la huelga de actores de 2023. Dato curioso, el equipo de efectos especiales de Legacy Effects, quienes crearon la magia cinematográfica de Iron Man, Avatar y The Mandalorian, se encargó de muchos de los efectos especiales de las películas, lo que implica mucha acción en cámara, no solo efectos especiales generados por computadora. El Superman de James Gunn se perfila como un regreso realista y a la vez mítico para el Hombre de Acero, que combina locaciones reales con fantasía superheroica, un romance sincero con implicaciones cósmicas y crossovers icónicos del universo DC con momentos emocionantes. Con un elenco talentoso, una cinematografía impresionante y un claro amor por el legado de Superman, este podría ser el reinicio cinematográfico que los fans han estado esperando. A medida que avanzaba el año 2024, el elenco y la historia de Superman seguían evolucionando de maneras bastante divertidas y sorprendentes. Sean Gunn como Maxwell Lord. En agosto de 2024, el hermano del director James Gunn, Sean Gunn, confirmó oficialmente que interpretaría a Maxwell Lord, un villano clásico de DC conocido por su mente manipuladora y sus turbios vínculos corporativos. Sean no es ajeno a interpretar personajes raros con moral ambigua, guardianes, pacificador, así que los fans estaban entusiasmados. Cara de robot Alan Tudyk se une al equipo. Un mes después, se reveló que Alan Tudyk, querido actor de doblaje y favorito de la ciencia ficción, de Firefly, Rogue One y Harley Quinn, tendría un papel en la película. Presta su voz al robot de Superman conocido como 4, uno de los varios aliados robóticos que aparecen en la película. Tudyk también presta su voz a personajes de la serie animada Creature Commandos, por lo que se está convirtiendo rápidamente en una voz clave en el nuevo universo DC. Cara de perro Krypto, el superperro, está en la casa. Sí, lo oíste bien. Krypto, el fiel cachorro superpoderoso de Superman, forma parte de la película. La leyenda del cómic Mark Waid fue el primero en revelarlo, pero fue James Gunn quien nos ofreció la conmovedora historia de fondo. Dijo que la personalidad de Krypto estaba fuertemente inspirada en su propio perro de la vida real, Osu, a quien adoptó mientras escribía Superman. Gunn compartió, Osu era problemático, como mínimo. Recuerdo pensar, ¿qué tan difícil sería la vida si este perro tuviera visión de calor? Así fue como Krypto terminó en el guión y cambió toda la historia. Así que no esperen solo alivio cómico. Krypto tiene profundidad, caos y emoción. Claqueta pruebas y nuevas incorporaciones. A principios de diciembre de 2024, Gunn comenzó las pruebas de la película para ver cómo respondía el público.
Se programó una breve sesión de tomas preliminares, metraje adicional o mejoras, en Los Ángeles, y Gunn dejó claro que no se trataba de refilmar nada importante, sino de ajustar las imágenes para pulir el producto final. Calendario, últimos retoques y cierre de imagen. Se confirmó que la actriz Millie Alcock, de House of the Dragon, participaría en la película en enero de 2025, aunque los detalles aún se desconocen. Para mayo, se completaron otros 3 días de tomas preliminares en Atlanta. Finalmente, el 5 de junio, James Gunn anunció que Superman había alcanzado oficialmente el cierre de imagen, es decir, la etapa en la que la edición está bloqueada y no se puede cambiar nada más. La película estaba terminada. Artes escénicas, reparto de voces final revelado. A finales de junio, se anunciaron algunas sorpresas finales en el reparto. Michael Rooker, un habitual de Gunn, y Pom Klementieff, Mantis en Guardianes de la Galaxia, prestan sus voces a otros robots de Superman, junto con Tudyk y David Corenswet. Angela Sarafian, Westworld, y Nathan Cooper prestan sus voces a los padres kryptonianos de Superman, Lara Lorban y Jor-El. Tijeras Negras, equipo de editores y efectos visuales de ensueño. La película fue coeditada por William Moy, conocido por The Batman, y Craig Alpert, quien editó Blue Beetle. Esto combina un montaje oscuro y elegante con acción vibrante, una combinación perfecta para el tono de Superman. El equipo de efectos visuales es una potencia de superhéroes. Framestore, Industrial Light y Magic, ILM, WTFX, el equipo detrás del Señor de los Anillos, Avatar y The Flash. Y a la cabeza de toda esta magia de efectos visuales está Stefan Seretti, el genio que trabajó con Gunn en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Nota musical. Hablemos de música. La banda sonora de Superman recibe el toque de Gunn con un toque clásico. En diciembre de 2023, James Gunn ya estaba inmerso en la música de Superman. Reveló que la mayor parte de la banda sonora y los temas musicales principales ya estaban escritos. Lo único que faltaba, el nombre oficial del compositor. No porque no tuvieran uno, sino porque el contrato aún no estaba firmado. Una jugada clásica de Hollywood. La música está lista, pero la tinta no se ha secado. Partitura entra John Murphy. En febrero de 2024, Gunn finalmente lo hizo oficial. John Murphy compondría la banda sonora. Si ese nombre te suena, debería. Murphy ha sido el músico de cabecera de Gunn últimamente, habiendo trabajado en El Escuadrón Suicida, el especial navideño de Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Sin duda, Murphy sabe cómo hacer que tu entrada de superhéroes se sienta como un concierto de rock. Trompeta, un tema legendario regresa con un giro. Pero esperen, se avecina más nostalgia. En diciembre, Gunn confirmó lo que los fans esperaban. La banda sonora de Murphy incluiría una versión completamente nueva de la icónica Marcha de Superman de John Williams de la película original de 1978. Saxofón, varias notas musicales. Para Gunn, ese tema clásico no era solo música, era el alma de Superman. Dijo que desde el principio del desarrollo, esa melodía estaba en su cabeza. Incluirla en el reinicio de 2025 fue su forma de rendir homenaje a lo anterior mientras creaba algo nuevo. Es como poner un motor clásico en un deportivo nuevo, potencia moderna, espíritu de la vieja escuela. Audífonos menos pop, más potencia. Curiosamente, a diferencia de los proyectos anteriores de Gunn, Guardianes, esta película de Superman no estará llena de canciones de pop o rock con licencia. Es un enfoque más orquestal y cinematográfico, menos mistape, más sinfonía épica. No esperen que Star-Lord se ponga a bailar, pero sí esperen sentir la heroica piel de gallina. Piano. Doble problema. David Fleming se une al equipo de música. Avanzamos hasta abril de 2025 y descubrimos que David Fleming también contribuye a la banda sonora. Oficialmente comparte el crédito con Murphy. Así que imagínenselo como un dúo musical. Murphy prepara el escenario, Fleming le da el toque especial. Micrófono. Canción extra. La hija de Safran toma el micrófono. Y aquí viene una sorpresa divertida. En la banda sonora de la película, la hija de Peter Safran, Lulu, interpreta una canción junto a la banda de rock estadounidense Foxy Shazam. Las voces corren de Lulu y del alocado líder de la banda, Eric Nally, y la canción fue escrita por los propios Gunn y Nally. Sí, Gunn no solo escribe escenas, ahora también escribe letras.
Está que arde. En febrero de 2024, James Gunn dio el pistoletazo de salida oficial al rodaje de Superman publicando un primer plano del icónico logo S. Los fans más perspicaces se dieron cuenta de que el logo se parecía mucho al de la serie de cómics Kingdom Come, pero con un toque clásico. El clásico rojo y amarillo había vuelto. Círculo rojo grande. Un par de meses después, en la CinemaCon, Warner Bros. Subió al escenario y aportó un toque de estilo excepcional. El productor Peter Safran estuvo presente en directo, mientras que Gunn, David Corenswet, Superman y Rachel Brosnahan, Lois Lane, se unieron a través de un video. Fue allí donde nos ofrecieron el primer vistazo real al emblema completo de Superman. Gunn incluso adelantó que volvería en persona para el evento del año siguiente, promocionando un verano de Superman a toda máquina para anunciar el estreno de la película. Sol con cara. En mayo, Gunn publicó la primera imagen oficial de Corenswet disfrazado, a medio vestir, con el caos desatando detrás. La gente estaba entusiasmada con una cosa: los calzoncillos rojos han vuelto. Sí, se acabó el rollo del hombre de acero sin calzoncillos. Algunos fans también vieron indicios de diseño de los cómics New 52 de Jim Lee, y la pose desató muchas teorías sobre contra quién o contra qué luchará Superman. ¿Extraterrestres? ¿Un kaiju? ¿Un mal día de pelo? ¿Quién sabe? Mientras tanto, Warner Bros. Se lució en la Licensing Expo de Las Vegas, construyendo una exhibición inspirada en la fortaleza de la soledad de Superman. Menuda declaración. Cara de perro, aquí vienen Krypto y Osu. En octubre de 2024, Gunn celebró el mes de la adopción de perros de refugio presentando al mundo a Krypto, el superperro, posando junto al mismísimo Superman. El look de Krypto, adorablemente feroz. Gunn dijo que la idea surgió de su propio perro, Osu, quien aparentemente era un poco travieso. Bromó: imaginen si este perro tuviera superpoderes. Así es como Krypto terminó en el guión. Guitarra locura de pósteres animados. El 16 de diciembre, recibimos un póster animado con una remezcla ralentizada del clásico tema de Superman de John Williams, ahora con un toque de guitarra eléctrica. Parecía una mezcla de Christopher Reeve y balada rockera. Jordan Moreau, de Variety, lo calificó como un homenaje al original, pero más tranquilo y reflexivo. Ese mismo día, el avance del tráiler llegó a Internet tras una presentación para la prensa. Y fue un éxito rotundo, más de 250 millones de visualizaciones en 24 horas. Eso lo convirtió en el tráiler de DC/Warner Bros. Más visto de la historia en ese periodo. Fuego. Nota musical: la música del tráiler, el tema de Murphy, se lanzó como sencillo independiente, tema de Superman, versión del tráiler. Huellas de pata: Super Bowl más Papi Ball igual a Supermarketing. El 9 de febrero, al Super Bowl se unió el Papi Ball. Sí, Superman copatrocinó el Papi Ball 21. Gunn y Osu hicieron acto de presencia, y un cachorro afortunado incluso ganó el premio Krypto Superplay. Genial marketing. Gráfica con tendencia al alza, nuevas caras en marketing. En febrero de 2025, DC Studios fichó a Ricky Strauss, un peso pesado del marketing de Apple TV y Disney, tras la dimisión de Josh Goldstein, director de marketing de Warner Bros. Con Strauss a bordo, Safran afirmó que Warner Bros. Iba a apostar todo, igual que hicieron con Barbie. Ojo CinemaCon 2025, adelanto extendido. En la CinemaCon de abril de 2025, Gunn y el elenco principal mostraron nuevas imágenes del detrás de cámaras y una secuencia extendida, que posteriormente apareció en las proyecciones IMAX de Minecraft, la película. ¿Reacciones de los fans? Krypto se robó el espectáculo. IGN lo describió como una amenaza adorable y Deadline calificó la escena como la parte más conmovedora del avance. The Hollywood Reporter estimó que DC Studios y Warner Bros. Están gastando hasta $200 millones solo en marketing. Eso es prácticamente una película por sí sola. Español: ¿un Superman para todos o Superwoke? No todos estaban entusiasmados. Algunos partidarios de Trump y voces de Fox News calificaron la película de Superwoke. El equipo de Fórmula E de Lola Cars compitió con una decoración de Superman en el EPRI de Berlín de 2025. Las primeras proyecciones con Fandango y Amazon Prime rompieron los récords de preventa de Fandango, superando incluso a Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos.
Una enorme estatua de Superman de 3,3 metros se instaló en la cima de The Shard, el edificio más alto del Reino Unido. Su construcción tardó 4 meses. En el Puppy Bowl de 2025, Superman y Krypto hicieron una aparición sorpresa. Fue solo el comienzo de una campaña global denominada Verano de Superman, con proyecciones anticipadas y eventos temporales en todo el mundo, desde Barcelona hasta Manila. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Una demanda de los herederos de Joe Shuster amenazó brevemente la distribución de la película en países como el Reino Unido y Canadá, aunque fue desestimada varias veces antes de su estreno. Y finalmente, el 7 de julio de 2025, en el Teatro Chino TCL, Superman hizo su regreso por la alfombra roja. La película se estrenó oficialmente en IMAX, 4DX, Dolby Cinema y otros formatos a nivel mundial el 11 de julio, con los fans haciendo fila para ver a un Superman no solo más rápido que una bala, sino lleno de corazón, esperanza, sí, un perro con superpoderes. Hasta el 15 de julio de 2025, Superman de James Gunn había recaudado $155 millones en Estados Unidos y Canadá y otros 95 millones a nivel internacional, lo que suma un total global de $250 millones. Es una cifra considerable, pero aquí está el truco. En el blanco, según expertos de la industria como Debrap, la película necesita recaudar al menos $500 millones solo para cubrir gastos, y si Warner Bros. Quiere considerarla un éxito, necesita superar los 700 millones. ¿Por qué? Porque el presupuesto y el marketing gastaron casi $400 millones. Sí, las capas de superhéroe no son baratas. Cámara de video. Las primeras proyecciones de taquilla eran optimistas. Algunos expertos creían que Superman podría estrenarse recaudando $175 millones solo en Estados Unidos, e incluso unirse al club de los $1.000 millones si las cosas se ponían bien. Incluso las predicciones más conservadoras esperaban un debut sólido de entre 125 y 145 millones superando así el récord de estreno de El Hombre de Acero en 2013, que ascendió a 116 millones. Claqueta. Warner Bros. Se mantuvo tranquilo, apuntando a una cifra menor con estimaciones internas de entre 90 y 125 millones por si acaso. Pero algunos fans y analistas soñaban con un fin de semana de 175 millones superando incluso el récord de estreno de Batman v Superman de 166 millones. Bolsa de dinero. Entonces, ¿qué pasó realmente? La película recaudó $2,8 millones en los preestrenos del martes, incluyendo el acceso anticipado de Amazon Prime. Incluyendo los preestrenos del jueves por la noche, recaudó $22,5 millones, la mayor taquilla en preestrenos de 2025 hasta la fecha. Incluso superó el récord de preestreno de Barbie para Warner Bros. El día del estreno, recaudó la impresionante cifra de $56,5 millones, solo superada por la película de Minecraft este año. Superman cerró su fin de semana de estreno nacional con $125 millones, colocándose en lo más alto de la taquilla y marcando el mejor estreno de la historia para una película en solitario de Superman. Superman 2025 tuvo un estreno espectacular en E!, y una noche de preestreno que batió récords, pero enfrenta desafíos en el extranjero. Ha recaudado $250 millones hasta la fecha, pero aún le queda mucho camino por recorrer para convertirse oficialmente en un éxito de taquilla. Entonces, ¿cuál es el veredicto del nuevo Superman de James Gunn? Rotten Tomatoes le da a la película un jugoso 83% de aprobación por parte de 397 críticos, lo que significa que la mayoría de los críticos estaban encantados con la película. El veredicto oficial del sitio dice: este Superman vuela alto como un hombre del mañana arraigado en el presente. En Metacritic, obtuvo una puntuación de 68/100, que se encuentra en la zona de generalmente favorable. No es perfecto, pero tampoco está mal. IGN le dio un 8 décimos, calificándola de maravillosamente entretenida y conmovedora. Marca de verificación gruesa blanca. Forbes elogió el humor, el colorido y el tono más ligero. Marca de verificación gruesa blanca. A Awards Watch le encantó que se saltara la historia de origen y los crossovers. Por fin, no. Marca de verificación gruesa blanca. Slant Magazine dijo que Superman sigue funcionando porque es atemporal, no solo otro superhéroe que sigue las tendencias.
Marca de verificación gruesa blanca Next Best Picture afirmó que el reparto es tan perfecto como el de Christopher Reeve, lo cual es un gran cumplido. Marca de verificación gruesa blanca NPR la calificó como una película de Superman profundamente conectada con su humanidad. Marca de verificación gruesa blanca Consequence la elogió por no sacrificar a Superman en aras de la construcción de la franquicia, sino por honrar sus valores fundamentales. Marca de verificación gruesa blanca Debrap afirmó que Gunn captó a la perfección la fuerza moral del personaje y su fe en la humanidad. Marca de verificación gruesa blanca de Nov Geek se puso poético, afirmando que encuentra verdadera gracia al centrarse en la relación de Lois y Clark. Apenas días después del estreno de Superman en cines, los rumores empezaron a circular más rápido que Clark Kent, que llegó tarde al trabajo. Símbolo de choque según los primeros informes, James Gunn y Peter Safran ya están preparando series derivadas, y no se trata de personajes secundarios cualquiera. Hablamos de M.R. Terrific, el genio tecnológico con grandes dotes de lucha, y Jimmy Olsen, el fotógrafo de pajarita favorito de todos, por fin tiene protagonismo. Pero espera, hay más. Escudos según informes, DC Studios quiere unir al Superman de David Corenswet con sus nuevos Batman y Wonder Woman en una futura película de la Liga de la Justicia. Sí, la gran colaboración podría estar más cerca de lo que crees, pero esta vez no se apresuran. Notas en una entrevista con Vanity Fair, Corenswet confirmó que ya firmó para una posible secuela de Superman. Y según Variety, tanto Corenswet como Rachel Brosnahan, nuestra nueva Lois Lane, tienen opciones para una secuela en sus contratos. Ojos. Pero, y aquí viene lo mejor, el anuncio de la secuela aún no es oficial. Así que no esperen una fecha de estreno mañana. Bienvenido al canal donde las palomitas de maíz están de moda y las tomas son aún más calientes. Analicemos la película de Superman que tiene a todos hablando. Superman es una película estadounidense de superhéroes de 2025 sobre el héroe más icónico de DC. Fue escrita y dirigida por James Gunn y marca la primera película oficial del nuevo universo DC, UCD. Esta no es una simple película más de Superman, sino un reinicio renovado protagonizado por David Corenswet como Clark Kent, con Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult y otros personajes. En la historia, Superman debe demostrar que es el protector de la Tierra después de que Lex Luthor, ahora un poderoso multimillonario, intente poner a la gente en su contra. Esta película tuvo un largo camino. En 2014, se planeó una secuela de El Hombre de Acero, con el regreso de Henry Cavill. Pero tras los problemas con la Liga de la Justicia en 2017, esa secuela se desvaneció. Luego, en 2022, James Gunn comenzó a trabajar en una nueva versión de Superman. Más tarde ese mismo año, se convirtió en codirector de DC Studios. Fue entonces cuando la visión de un nuevo universo DC tomó forma. Originalmente titulada Superman Legacy, la película dejó de tener subtítulos en 2024. Se rodó en Noruega y en Estados Unidos, principalmente en Georgia y Ohio. La historia se inspira en el famoso cómic All Star Superman. Se estrenó el 7 de julio de 2025 y llegó a los cines estadounidenses el 11 de julio. Agradó a la crítica y ya ha recaudado $250 millones con un presupuesto de 225 millones. Hace unos 30 años, una pareja del planeta Krypton, Jor-El y Lara, tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Con su mundo colapsando, colocaron a su bebé, Kal-El, en una pequeña nave espacial y lo enviaron a la Tierra, con la esperanza de que sobreviviera y continuara su legado. Ese bebé aterrizó en Smallville, Kansas, donde fue encontrado y criado por una amorosa pareja humana, Jonathan y Martha Kent. Lo llamaron Clark. Al crecer, Clark descubrió que no era como los demás niños. El sol amarillo de la Tierra le dio una fuerza increíble, la capacidad de volar y poderes que nadie podría imaginar. Mantuvo su verdadera naturaleza oculta, viviendo una doble vida. De día, trabajaba como un humilde reportero para el Daily Planet en Metrópolis. De noche, y siempre que el peligro acechaba, se convertía en Superman, el protector más poderoso de la Tierra. 3 años antes de los eventos de esta historia, Superman finalmente se había presentado al mundo. La mayoría de la gente lo veía como un héroe, un símbolo de esperanza. Sin embargo, algunos, especialmente aquellos en el poder, lo veían como una amenaza potencial. Ahora bien,
Apenas unas semanas antes del inicio de nuestra historia, Superman había detenido una invasión violenta. Boravia, un aliado de EU, había lanzado un ataque contra la nación vecina de Haranpur. Superman intervino, lo cual no sentó bien a ciertas personas en el gobierno estadounidense. Personas como el general Rick Flag Sr. y el multimillonario Lex Luthor comenzaron a preguntarse qué pasaría si Superman alguna vez se volviera contra nosotros. Lex Luthor, siempre intrigante, les aseguró que tenía un plan para detener a Superman si era necesario. Pero en secreto, Luthor no solo planeaba, sino que ya estaba actuando. Había creado un falso héroe conocido como el Martillo de Boravia, que parecía luchar contra Superman, culpándolo de interferir en la política global. Lo que nadie sabía era que este supuesto martillo era en realidad Ultraman, un clon retorcido del propio Superman, controlado remotamente por la tecnología de Luthor. Su primer enfrentamiento no fue bien para Superman. Vencido y gravemente herido, fue rescatado por Krypto, su fiel perro con superpoderes, quien lo llevó a la fortaleza de la Soledad en la Antártida. Allí, Superman se recuperó gracias a la intensa energía solar. Pero ni siquiera ese tranquilo lugar era seguro. Luthor, Ultraman y su compañero, el ingeniero, irrumpieron en la fortaleza, robaron el mensaje holográfico de despedida de los padres kryptonianos de Superman e incluso secuestraron al pobre Krypto. Mientras Superman se recuperaba, Luthor lanzó una gran distracción. Desató un Kaiju, sí, un monstruo de nivel Godzilla, en la ciudad. Mientras Superman y sus aliados superhéroes, la Banda de la Justicia, incluyendo a Mr. Terrific, Linterna Verde y Chica Halcón, luchaban contra la bestia, Luthor llevó a cabo su verdadera jugada. Transmitió el mensaje kryptoniano completo por toda la Tierra. Y aquí está el giro inesperado. El mensaje original de los padres de Kal-El solo estaba parcialmente intacto cuando llegó a la Tierra. Siempre creyó que sus padres lo enviaron allí para ayudar y proteger la Tierra. Pero ahora, la segunda mitad que faltaba revelaba algo impactante. Jor-El y Lara realmente animaron a su hijo a conquistar la Tierra si era necesario y a tomar tantas esposas como fueran necesarias para reconstruir la raza kryptoniana. Naturalmente, el público entró en pánico. De la noche a la mañana, la gente comenzó a cuestionar la lealtad de Superman. ¿Era realmente el héroe de la Tierra o un invasor encubierto esperando tomar el poder? Intentando hacer lo correcto, Superman se entregó al gobierno. Pero en lugar de protección, lo entregaron directamente a Lex Luthor. Luthor arrojó a Superman a una retorcida dimensión prisión que él mismo había creado, un universo de bolsillo donde guardaba enemigos y secretos. Allí, Superman encontró a Krypto y a otro prisionero, Metamorpo, un héroe que cambia de forma y que había sido capturado junto con su hijo Joy. Usando a Joy como palanca, Luthor obligó a Metamorpo a crear Kryptonita, la única sustancia que debilita a Superman. Mientras tanto, la novia de Luthor, Yvette Smacher, había empezado a enamorarse de Jimmy Olsen, amigo y compañero reportero de Superman. En un momento de conciencia, Eve expuso el complot de Luthor, revelando que en realidad estaba financiando la guerra de Boravia a cambio de tierras de Haranpur. Intentó filtrar las pruebas, pero Luthor la atrapó y también la encerró. La situación se volvió cada vez más oscura. Luthor usó a uno de los humanos que apoyaban a Superman, Malik Ali, como rehén para intentar quebrantarlo emocionalmente. Cuando Malik se negó a cooperar, Luthor lo asesinó justo delante de Superman. Ese fue el punto de quiebre. Horrorizado, Metamorpo se volvió contra Luthor, liberó a Superman, rescató a Joy y Krypto, y los ayudó a escapar del universo de bolsillo. De vuelta en la Tierra, Lois Lane, novia y aliada de Clark, convenció a Mr. Terrific para que los ayudara a encontrar a Superman. Localizaron la brecha entre dimensiones y lo trajeron a casa, llevándolo a la granja Kent para que descansara y se recuperara. Pero Lex Luthor no había terminado. Furioso por la fuga de su prisionero, Luthor aumentó la potencia del reactor del universo de bolsillo, provocando una enorme grieta de energía que desgarró Metrópolis. La ciudad comenzó a colapsar, dividiéndose literalmente por la mitad. Mientras el caos se extendía por todo el mundo, Superman unió fuerzas con la Banda de la Justicia para detener la guerra de Luthor. Linterna Verde, Metamorfo y Chica Halcón retuvieron a las fuerzas de Boravia en Haranpur. Chica Halcón derrotó al despiadado presidente Basil de Boravia dejándolo caer del cielo. No sutil, pero efectivo.
Mientras tanto, Superman y Mr. Terrific lucharon contra el ingeniero y Ultraman cerca del corazón de la grieta de energía. Superman finalmente derrotó al ingeniero y luego desenmascaró a Ultraman, sorprendiendo a todos cuando se reveló que era solo un clon manipulado de Superman. Aún así, Luthor se negó a detenerse. Estaba tan obsesionado con derrotar a Superman que se negó a apagar el reactor, incluso cuando la grieta amenazaba con destruirlo todo. En el enfrentamiento final, Superman se enfrentó a Ultraman por última vez al borde del agujero negro. Con agallas y fuerza, atrapó a su clon dentro de un autobús que se derrumbaba y era succionado por el vacío. Superman y Mr. Terrific se apresuraron a la sede de Luthor Corp, donde finalmente apagaron el reactor y sellaron la grieta. La ciudad se salvó. La Banda de la Justicia fue celebrada como héroes, y Metamorpo se unió oficialmente a sus filas. Lois y Jimmy revelaron las pruebas de los crímenes de Luthor a los medios. Su especulación con la guerra, manipulación, clonación y asesinato de Malik quedaron expuestos. Luthor, el ingeniero y el resto de sus compinches fueron arrestados. Todos los prisioneros del universo de bolsillo, incluida Eva, fueron liberados. Después del incidente, Superman se retiró a la Fortaleza de la Soledad para recuperarse. Justo cuando empezaba a sanar, su prima kryptoniana, Kara Zor-El, algo borracha, apareció para rescatar a Krypto. Clark, aún herido, tanto emocional como físicamente, decidió relajarse de la única manera que sabía, viendo viejas imágenes de su infancia, recordando días mejores con Jonathan y Martha Kent. Porque no importa cuán poderoso se vuelva, ni cuán oscuras se pongan las cosas, Superman sigue siendo, en el fondo, un granjero de Kansas que solo quiere hacer lo correcto. Clark Kent / Superman, David Corenswet, es básicamente un extraterrestre amigable y de barrio, que compagina su trabajo en el Daily Planet con salvar el mundo en licra. Tiene 25 años. Es dulce, fuerte y está extrañamente enamorado de Lois Lane. Y también lidia con un clon de sí mismo llamado Ultraman. ¿Por qué no? Lois Lane, Rachel Brosnahan, es inteligente, atrevida y no se enamora de cualquier chico con gafas, aunque tenga ojos láser. Es una reportera moderna que mantiene a Clark alerta, tanto romántica como profesionalmente. Lex Luthor, Nicholas Hoult, es calvo, brillante y mezquino. Piensa en Steve Jobs, pero con más planes malvados y menos lanzamientos de productos. Está obsesionado con acabar con Superman porque ningún extraterrestre debería robarle protagonismo. Luego está la Banda de la Justicia, un equipo de superhéroes fuera de lo común. Mr. Terrific, Eddie Gateji, un genio más interesado en la ciencia que en la charla trivial. Metamorpo, Anthony Carrigan, puede transformar su cuerpo en prácticamente cualquier cosa y probablemente nunca necesite un cambio de vestuario. Linterna Verde, alias Guy Gardner, Nathan Fillion, el bocazas de la banda con un corte de pelo que evoca los años 80. Chica Halcón, Isabella Merced, pequeña en tamaño, con mucha actitud. Tiene alas, armas y vidas pasadas que desempacar. Añádele a los compañeros de trabajo de Superman, los matones de Luthor, Superhero, Peacemaker, los robots de Superman, sí, en plural, e incluso a su no tan buen chico Krypto, el superperro, y tendrás una fiesta de superhéroes. El Superman de James Gunn mezcla acción, emoción y cameos extraños en un nuevo reinicio del Hombre de Acero, con corazón, humor y mucha visión apasionada. En 2012, Warner Bros. Tenía grandes sueños. Querían que El Hombre de Acero, que se estrenaría en 2013, fuera la plataforma de lanzamiento de un nuevo universo compartido de películas de superhéroes, básicamente, su respuesta a Marvel. Ese universo se llamaría posteriormente el Universo Extendido de DC o DCEU. Tras el estreno de El Hombre de Acero, no arrasó en taquilla como Warner Bros. esperaba. Así que, en lugar de lanzarse directamente a una secuela, el estudio dio un giro radical y cambió de enfoque. En 2014, anunciaron una hoja de ruta completa para las próximas películas de DC, pero decidieron priorizar Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia 2016 como el próximo gran éxito del universo, pensando que quizás añadir a Batman ayudaría a que las cosas despegaran. Spoiler, en parte lo hizo, y en parte no. Aún así, Warner Bros. Prometió a los fans que una secuela de El Hombre de Acero estaba en marcha. Henry Cavill iba a regresar como Superman, y Zack Snyder, director de El Hombre de Acero, reveló que
Antes de que se centraran en la idea de Batman vs Superman, tenía en mente a algunos villanos bastante alocados para la próxima aventura de Superman, como Brainiac o los prisioneros kryptonianos supervivientes de la primera película. Para 2016, Warner Bros. Había vuelto a priorizar la secuela de El Hombre de Acero, y el representante de Cavill incluso lo confirmó. Amy Adams, quien interpreta a Lois Lane, mencionó ese mismo año que se estaba escribiendo un guión. La principal opción del estudio para dirigirla era Matthew Vaughn, el creador de Kingman y X-Men, primera generación, e incluso tuvieron conversaciones iniciales con él. Vaughn y el guionista de cómics Mark Millar habían propuesto una trilogía de Superman completamente diferente años antes, donde Krypton no explotaría hasta que Superman hubiera crecido allí. Menuda línea temporal. Pero las cosas dieron un giro inesperado después de que la Liga de la Justicia 2017 se convirtiera en un desastre tras bambalinas. El estudio comenzó a replantear toda la estrategia de DC. A finales de 2017, la secuela de Superman estaba prácticamente archivada. El productor Charles Roven dijo que habían barajado ideas, pero ni siquiera había un guión. El sueño se desvanecía. Entonces llegó 2018. Justo antes del estreno de Misión Imposible, repercusión en cines, el director Christopher M. McQuarrie y Henry Cavill presentaron su propia versión original de una película de Superman. Al parecer, estaba inspirada en parte por Up de Pixar. Sí, Up, imagínese. Pero Warner Bros. Descartó la idea. Más tarde ese mismo año, contactaron con James Gunn, sí, el mismo que hizo Guardianes de la Galaxia, y le preguntaron si quería hacer una película de Superman. Pero Gunn no estaba seguro. A diferencia de los peculiares inadaptados de los Guardianes, Superman era un ícono impecable, y Gunn no estaba convencido de tener la historia correcta. En cambio, tomó lo que él llamó el camino más fácil y dirigió el Escuadrón Suicida 2021. Mientras tanto, las negociaciones para que Cavill hiciera un cameo rápido en Shazam 2019 fracasaron. Hubo problemas con el contrato, además de que Cavill estaba ocupado saltando de acantilados y golpeando a los malos en Fallout. Después de eso, comenzaron los rumores. ¿Había terminado Henry Cavill con Superman para siempre? Los informes decían que estaba fuera, pero Cavill insistió en 2019 en que no se había rendido. Dijo que la capa seguía en su armario y que estaba listo si lo llamaban. El problema era que Warner Bros. No sabía realmente qué quería hacer con Superman. Empezaron a hablar con grandes talentos como J.J. Abrams, quien acababa de firmar un importante contrato con Warner Media, y Michael B. Jordan, quien incluso propuso una versión de Superman donde el personaje sería negro. Para 2020, se hizo evidente que El Hombre de Acero 2 estaba oficialmente muerto. Pero Cavill no se había ido del todo. Estaba en conversaciones para otro proyecto de DC, aunque nadie dijo cuál era. Luego, en 2021, las cosas dieron un giro inesperado. Warner Bros. Anunció una nueva película de Superman, escrita por Ta-Nehisi Coates y producida por J.J. Abrams. Esta película presentaría a un Superman negro, con Michael B. Jordan una vez más como posible protagonista. Así, en abril de 2022, el mundo del entretenimiento experimentó una gran transformación. Discovery Inc. se fusionó con Warner Media para formar el nuevo gigante, Warner Bros. Discovery WD. Al mando estaba su nuevo jefe, el CEO David Salav, quien tenía un gran objetivo: arreglar DC. Sentía que el universo DC había perdido el rumbo, carecía de una visión creativa adecuada y, siendo sinceros, no le estaba dando a Superman el cariño que merecía. Salav quería a alguien como Kevin Feige de Marvel para llevar a DC a la grandeza. Por aquel entonces, James Gunn, sí, el creador de Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, fue contratado discretamente para escribir una nueva historia de Superman. Pero aquí está el giro. No iba a ser una secuela de El Hombre de Acero ni estaría vinculada al universo cinematográfico de DCU existente. Iba a ser algo propio. Y Salav participó desde el principio, incluso compartiendo tiempo con Gunn mientras trabajaba en el guión. Mientras tanto, en octubre de 2022, Black Adam llegó a los cines, y ¿adivina quién apareció en la escena post-créditos? Sí, el Superman de Henry Cavill, de vuelta del vacío cinematográfico. Esto desató un gran revuelo. Warner Bros. Volvió a estar interesado en una auténtica El Hombre de Acero 2.
Cavill estaba de vuelta en la mesa. El director de Misión Imposible, Christopher McQuarrie, era el candidato para dirigir, aunque estaba ocupado, e incluso Michael Bay estaba siendo considerado para asumir el puesto. Todo gracias a Dwayne La Roca Johnson, quien personalmente presentó el regreso de Cavill a los ejecutivos de Warner Bros. Quería preparar el terreno para un enfrentamiento entre Black Adam y Superman. Vaya si son movimientos de poder. Cavill incluso declaró públicamente su regreso oficial e insinuó que su cameo de Black Adam era solo el principio. Se estaba trabajando en un nuevo guión con Brainiac como el villano principal, pero al parecer el estudio no quedó impresionado con el borrador de Steven Knight. Así que, de nuevo, todo se estancó. A finales de octubre de 2022, llegó la gran noticia. James Gunn y Peter Safran fueron anunciados como codirectores de los recién formados DC Studios. No se andaban con rodeos. En una semana, ya estaban esbozando un nuevo plan de 8 a 10 años, un reinicio suave del universo DC, ahora llamado DCU. A mediados de noviembre, Gunn confirmó que estaba escribiendo una nueva película de Superman. Los directores se alineaban. Andy Muschietti, de Flash, quería participar e incluso dijo que recuperaría el estilo clásico de Richard Donner con Superman. Por aquel entonces, Cavill dijo que tenía muchas ganas de charlar con Gunn sobre el futuro de Superman y profundizar en el lado emocional más profundo del personaje. Pero entonces, silencio. Todo sobre el Hombre de Acero 2 simplemente se detuvo. Entonces llegó la bomba en diciembre de 2022. Gunn reveló que Superman era su máxima prioridad y no cualquier Superman. Estaba escribiendo una versión más joven y fresca del personaje, lo que significaba que Henry Cavill estaba descartado. Este nuevo Superman no sería una historia de origen, sino que lo veríamos como un joven reportero que intentaba encontrar su lugar en el mundo, conociendo a personajes clave como Lois Lane. Gunn y Safran se reunieron con Cavill y le dieron la noticia cara a cara. Incluso dijeron que les encantaría trabajar con él en algo más en el futuro. El 31 de enero de 2023, Gunn y Safran revelaron los primeros proyectos oficiales de su universo DC reiniciado, llamado Capítulo 1, Dioses y Monstruos. ¿Quién lideraba el proyecto? Una nueva película titulada Superman Legacy, con fecha de estreno el 11 de julio de 2025, una decisión muy personal para Gunn, ya que también coincide con el cumpleaños de su difunto padre. Peter Safran insistió en que Gunn la dirigiera, y finalmente Gunn aceptó. Pero no fue fácil. Gunn dudaba, no quería aceptar el trabajo a menos que le pareciera adecuado. Pero cuando se dio cuenta de que la doble herencia de Superman, desde su noble linaje kryptoniano hasta su humilde crianza en una granja de Kansas, podía ser el núcleo emocional de la historia, todo encajó. Para él, ya no era solo una película de superhéroes, era algo personal. Gunn también comentó que Superman Legacy no tendría la misma onda que sus películas de Guardianes de la Galaxia. No todo serían bromas y mapaches espaciales. Tendría corazón, emoción e incluso quizás la aparición de Krypto, el perro de Superman. Sí, en serio. Y si eres fan de los cómics, aquí tienes algo. La película se inspira en algunas de las historias más icónicas de Superman jamás escritas. Hablamos de All Star Superman, Superman para la Eternidad, Wir Fliegt, Kingdom Come, el clásico arco argumental de Brainiac e incluso las caricaturas de Superman de los años 40 y Superman, la serie animada. Gunn se inspira en décadas de la historia de Superman para crear algo audaz pero fiel. Así, lo que comenzó como un intercambio caótico y desordenado de ideas sobre el Hombre de Acero 2 finalmente se convirtió en borrón y cuenta nueva. Se acabaron las promesas a medias y los cameos, solo una nueva película de Superman, escrita y dirigida por alguien que realmente comprende la esencia del personaje. Para abril de 2023, todo avanzaba a toda velocidad. El diseño de producción, el diseño de vestuario y el casting dieron comienzo oficialmente. Tras bambalinas, James Gunn incorporó algunas caras conocidas con las que ya había trabajado. Bette Midler, quien se encargó de la estética del Escuadrón Suicida, regresó como diseñadora de producción. Y para el vestuario, Gunn contrató a Judiana Makovsky, conocida por su trabajo no solo en el Escuadrón Suicida, sino también en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Ambas tienen una trayectoria impecable, así que seguro que el aspecto visual y el vestuario de esta película de Superman serán de primera. El plan era comenzar el rodaje en enero de 2024, y todo parecía marchar bien. Por aquel entonces,
Gunn también confirmó que Jimmy Olsen, el clásico mejor amigo de Clark Kent y fotógrafo del Daily Planet, formaría parte de la historia. Esto es muy importante para los fans de los cómics, ya que Jimmy no siempre ha sido incluido en las adaptaciones recientes de Superman. Ahora bien, a pesar del historial de Gunn con el humor peculiar, Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida, dejó claro que esta película no iba a ser una comedia. Claro, tendría encanto y emoción, pero su objetivo era respetar el legado de Superman, al mismo tiempo aportar algo novedoso, algo que se distinguiera de las versiones anteriores del personaje en el cine. A finales de abril, Gunn había terminado el primer borrador del guión. Y aunque la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se produjo a principios de mayo de 2023, el guión de Gunn ya estaba terminado, así que la producción no se retrasaría. Esto dio al estudio y al equipo una gran ventaja mientras otros proyectos se paralizaban repentinamente. Superman de James Gunn 2025, la historia detrás del reparto, la producción y el drama tras la capa. Bueno, abróchense los cinturones, porque la historia detrás de Superman de James Gunn, anteriormente Superman, Legacy, es alocada, llena de drama de reparto, cambios creativos y decisiones de la talla de un superhéroe. Empecemos por el principio. En abril de 2023, el próximo gran reinicio de Superman empezó a tomar forma. James Gunn estaba muy involucrado, no solo dirigiendo, sino también escribiendo el guión. Trajo de vuelta a Beth Mickley y Judiana Makovsky, sus diseñadoras de producción y vestuario de confianza de El Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El rodaje estaba previsto para enero de 2024, y Gunn lo dejó claro, esta película no iba a ser una comedia de payasadas. Quería corazón, humanidad y esperanza, la verdadera esencia de Superman. Gunn tenía una visión para Superman, alguien amable, compasivo, como él mismo lo expresó, alguien a quien quieras abrazar. Se desató el caos del casting. Las grabaciones comenzaron en mayo de 2023. Gunn veía las audiciones mientras dibujaba guiones gráficos como un poseso. Un nombre destacó rápidamente, David Corenswet, quien había impresionado a Gunn en la película de terror Pearl. Ya había dicho que quería interpretar a Superman, y ahora era su oportunidad. Mientras tanto, se barajaban actores como Jacob Elordi, Tom Britney y Andrew Richardson. Pero Elordi lo descartó. Llegaron grabaciones de todos, incluyendo a Patrick Schwarzenegger, Pearson Fode, de Superhero, e incluso Jack White, quien presta su voz a Superman en la película animada Mis Aventuras con Superman. Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor y Samara Weaving apuntaban a Lois Lane, y Brosnahan grabó la suya junto a su esposo en la vida real, quien leía los diálogos de Clark. Genial, ¿verdad? Nicholas Hoult, quien casi se convierte en Batman en The Batman 2022, también quería ser Superman. Pero después de pensarlo un poco, volvió a intentar interpretar al Lex Luthor, creyendo que encajaba mejor. James Gunn también barajó la idea de elegir a un actor de los Guardianes para el papel de Luthor. Los rumores apuntaban a Bradley Cooper. También se estaban considerando actores negros para el papel de Luthor. Las pruebas de pantalla se realizaron bajo el nombre en clave Apex, un guiño a la versión del cómic Apex Luthor. A mediados de junio de 2023, los actores se presentaron en los estudios Warner Bros. Con el traje completo para probar la química en parejas. Corenswet, Britney y Hoult fueron emparejados con sus respectivas Lois. Un detalle curioso. El traje usado para las pruebas era uno de los antiguos de Henry Cavill, y Corenswet era tan alto que casi lo destroza. A finales de junio, el veredicto estaba dado. Corenswet consiguió el papel de Superman y Brosnahan fue elegido para el de Lois. El propio Gunn llamó para darles la buena noticia e hizo que Corenswet prometiera tratar al equipo con amabilidad y respeto, tal como lo habían hecho Chris Pratt y John Cena en sets anteriores. Se abrieron las puertas del casting. Isabella Merced, de Superhero, fue elegida como Hawkgirl. Nathan Fillion, un habitual de Gunn, como Guy Gardner / Linterna Verde, y Eddie Gateji consiguió a Mr. Terrific, superando a 200 actores. Anthony Carrigan, conocido por su papel de Barry, llegó con fuerza como Metamorfo. Gunn les dijo que no se preocuparan, que esta seguía siendo la película de Superman, incluso si el elenco empezaba a parecerse a la Liga de la Justicia.
Empezaron a surgir otros personajes, un misterioso Blitz, que se rumoreaba que sería interpretado por una actriz asiática o latina, y el supergenio Mr. Terrific. Gunn dijo que estos héroes influirían en las decisiones, los valores y el crecimiento de Clark. Entonces llegaron los fracasos. Primero el sindicato de actores, WGA, luego el sindicato de actores de la Asociación de Actores de la India, SAG-AFTRA. La producción se detuvo, el casting se ralentizó y actores como Madison Beer y Osea Jackson Jr. presentaron cintas que no prosperaron. Jason Momoa coqueteó con Lobo, pero terminó uniéndose a Supergirl, Woman of Tomorrow. Una vez que terminaron las huelgas, las cosas volvieron a la normalidad. Holt finalmente cerró su trato para interpretar a Lex Luthor, probablemente el actor mejor pagado de la película. Llegaron nuevos miembros del reparto. Esquiler Gisondo, como Jimmy Olsen, Sara Sampaio, como Yvette Smacher, María Gabriela de Faría, como el ingeniero, uno de los villanos, e incluso se reveló que el propio hermano de Gunn, Sean Gunn, era Maxwell Lord. Brosnan afirmó que todo el equipo estaba volcando su pasión en el proyecto, y muchos eran fanáticos de toda la vida de Superman. A principios de 2024, la producción se trasladó a Ohio. Cleveland y Cincinnati se sumaron a la acción gracias a $11 millones en créditos fiscales. El presupuesto original reportado fue de la impresionante suma de $363,8 millones, pero Gunn afirmó que no era exacto. Con las exenciones fiscales, el presupuesto real fue de unos $255 millones. No es barato, pero tampoco está al nivel de Avengers, Endgame. Y alerta de controversia. El satírico egipcio Bassem Joseph iba a aparecer en la película como un líder ficticio de Oriente Medio, pero posteriormente fue descartado. Algunos dijeron que se debía a sus opiniones políticas, pero Gunn aclaró que el personaje había sido eliminado durante la reescritura del guión, incluso antes de que se hicieran esos comentarios. Para febrero, la construcción del set y el trabajo de vestuario ya estaban en marcha. El 22 de febrero se realizó una lectura de guión completa, con Terence Rosemore elegido para interpretar a Otis Burke, el secuaz de Lex. Gunn anunció entonces que la película se titularía oficialmente solo Superman, eliminando el subtítulo Legado para centrarse en el futuro en lugar del pasado. Y a finales de enero, otra gran incorporación, Millie Alcock, conocida por La Casa del Dragón, fue elegida para interpretar a Kara Zor-El, también conocida como Supergirl. Incluso realizó las pruebas de vestuario en el set de Superman en Atlanta. Profundicemos en la creación de Superman 2025, y créanme, es un viaje a través de continentes, con nieve, rascacielos, túneles y muchísima acción con capas. Claqueta la acción comienza el día del cumpleaños de Superman. El rodaje comenzó oficialmente el 29 de febrero de 2024, fecha que los fans de los cómics reconocerán como el cumpleaños de Superman. Sí, Gunn es un friki, en el mejor sentido. Menuda oportunidad. Montaña Nevada, una fortaleza de la soledad real. Para capturar la atmósfera gélida y remota del icónico escondite de Superman, la fortaleza de la soledad, James Gunn eligió filmar en Svalbard, Noruega, concretamente en el Valle de Advendalen. Es un impresionante paisaje ártico con una belleza cruda e intacta. Sin pantallas verdes, solo nieve, hielo y frío de verdad. Cámara de video rodaje bajo el nombre clave Genesis. El proyecto se rodó bajo el título provisional de Genesis, posiblemente como un guiño al renacimiento de Superman en el universo DC o para darle algo de secretismo a la producción. Ya saben, un clásico de las películas de superhéroes. Película, cinematografía y cámaras. Henry Braham, quien trabajó con Gunn en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y 3 y El Escuadrón Suicida, regresó como director de fotografía. Él y Gunn eligieron cámaras Red Digital Cinema con certificación IMAX, lo que significa que toda la película se rodó con imágenes de primera calidad. Así que sí, se verá épica en la gran pantalla. Artes escénicas, incorporaciones al reparto y química. A principios de marzo, Wendell Pierce se unió al reparto como Perry Guite, el sensato jefe del Daily Planet. El rodaje en los estudios Trilit de Atlanta comenzó el 8 de marzo y se esperaba que continuara hasta el 2 de agosto. Mientras tanto, el rodaje en exteriores en Cleveland y Cincinnati estaba programado para 37 días, de abril a agosto. También aterrizaron en Macon, Georgia, lo que permitió que la producción continuara por el medio oeste y el sur de Estados Unidos.
Y entonces llegó uno de los momentos más emocionantes. David Corenswet y Rachel Brosnahan, Superman y Lois, filmaron una escena de entrevista de 12 minutos que, según James Gunn, constituía el 10% de toda la película. Solo 2 días de rodaje, y la química entre ellos, fuera de serie. Gunn la calificó de palpable. Incluso se inspiró en la clásica comedia disparatada de 1940, Hizgelfraida, diálogos ágiles, tensión romántica y 2 iguales desafiándose con ingenio. Piensen en Clark y Lois, no en Clark salvando a Lois. Más conexiones con el universo DC. Esta película no se trata solo de Superman, sino que es una puerta de entrada al nuevo universo DC, UCD. Se espera la aparición de personajes de la serie animada Creature Commandos, que se estrenó en 2024. De hecho, fotos del set confirmaron que Frank Grillo retomará su papel de Rick Flag señor de esa serie. Gunn y el productor Peter Safran se toman en serio la idea de combinar animación y acción real con los mismos actores, algo poco común en las franquicias de superhéroes. Paisaje urbano de playas a rascacielos. El rodaje se trasladó al noreste de Ohio el 14 de junio. Una de las primeras paradas fue el Parque Estatal Hadlands Beach en Mentor, Ohio, donde probablemente se podrán disfrutar de tomas más panorámicas o aterrizajes dramáticos de los héroes. Luego, a partir del 24 de junio, el equipo se apoderó del centro de Cleveland, filmando en todas partes. Calle Ontario, Estación de Greyhound de Cleveland, Plaza Pública, Puente Detroit Superior, Plaza PNC, Campo Progressive, Galería Comercial de Cleveland. También usaron la Torre Key como la sede ficticia de Stag Enterprises y el edificio líder sustituyó a la sede del Daily Planet. Algunos lugares emblemáticos de Cleveland, como el edificio Huntington Bank y el monumento a los soldados y marineros, también formaron parte del rodaje. Película final en Cincinnati. Tras finalizar Cleveland el 16 de julio, el equipo se trasladó a Cincinnati el 18 de julio. El rodaje tuvo lugar en Union Terminal, Centro de Museos de Cincinnati, y el Túnel Little, que probablemente también sirvió como una especie de persecución o enfrentamiento subterráneo.